lo que sería la tasa de incremento de población. Esta tasa de incremento de población se va a calcular con estos datos de periodos iguales. Entonces, se tiene que hacer un doble cálculo porque en el primero no cumplimos con la norma. Y en el segundo ya podemos cumplir con periodos iguales y lo mismo va a suceder con el método geométrico. En el método geométrico tiene una característica, ¿verdad? Está elevado a un exponente. Por lo tanto, nosotros para bajar el exponente y convertirlo en forma lineal vamos a usar los logaritmos. En este caso, los logaritmos, nuevamente les hacemos un cambio de variable y este logaritmo natural de A ya no va a ser para mi logaritmo natural de A, sino va a ser directamente el valor de A. Lo mismo con el logaritmo natural de B, dándome nuevamente la ecuación lineal. Entonces ya, una vez que ya tengo la ecuación lineal, nuevamente puedo aplicar lo que es el método de la regresión lineal. Entonces, eso es lo que se ha realizado aquí, ¿verdad? Una vez despejada lo que sería nuestra fórmula, nosotros ya no necesitamos el valor de y, necesitamos el valor del logaritmo de y. El logaritmo de y. Van a disculpar, me está llegando un mensaje. A ver. Un momento, por favor. Nuevamente, van a disculpar, a ver dónde estaba. Aquí. Nuevamente, ahora una vez que ya tenemos lo que sería nuestra ecuación en forma lineal, nuevamente volvemos a aplicar lo que sería nuestra regresión lineal, ahora pero con los datos, ya no con los datos de y, sino con el logaritmo de y, ya que hemos tenido que logaritmizar para poder bajar el exponente, ¿verdad? Entonces mi nuevo y va a ser el logaritmo natural de mi población. Entonces, con este logaritmo natural, utilizándolo como nuestra variable y, vamos a hacer nuevamente la regresión lineal. Los valores a y b que vamos a obtener no son los valores de nuestra ecuación de nuestra recta, ¿verdad? Tenemos que sacar su inversa. ¿Y cómo se saca la inversa? Simplemente elevándolo al exponente e, al número de Euler elevado a factor b o al número de Euler elevado al factor a. Y con esos valores recién son nuestros valores de nuestra recta. Como antes habíamos dicho, ya que no son periodos iguales de años, nuevamente tenemos que volver a iterar, pero esta vez con los años, que cada 10 años, que son periodos iguales, partiendo del año que nosotros veamos convenientes. En este caso, el año que yo lo he visto más conveniente ha sido el entero superior a 1976, que les recomiendo siempre que sea factor de 10, el año cero que van a escoger. ¿Eso por qué? Porque más adelante les va a ayudar en lo que es en encontrar los términos de la curva logística, los factores de la curva logística. Para el valor de la geométrica, como ya hemos hecho la segunda iteración, esta vez con años iguales, solamente cambiaría, todo el procedimiento sería igual, solamente cambiaría la fórmula de la tasa de incremento, ¿verdad? Aquí ya lo tenemos anotado lo que sería la tasa de incremento, de crecimiento de población, y esta tasa se va a calcular con esta fórmula. ¿Con qué condición? Que tengamos los años iguales. En este caso los hemos obtenido. Estos son mis años iguales, periodos iguales, y para ellos calculo mi población. Con esta tasa de incremento ya habría calculado mis resultados, ¿verdad? Luego, para la proyección exponencial es el mismo criterio. En este caso, el exponencial tenemos una pequeña ayuda, ya está elevado al número de Euler. Entonces, solamente se debe logaritmizar el valor de y, el valor de a, y el logaritmo natural de Euler es igual a 1. Entonces, se conserva este valor b por x. Una vez linealizado, como aquí ya lo tenemos, así linealizado, recién se puede hacer lo que sería la proyección lineal. Entonces se repite casi en los mismos pasos de la proyección geométrica, ¿verdad? No, esta parte no es un poco repetitivo y fácil de programar. Nuevamente necesitamos lo que serían periodos iguales en años iguales y para poder calcular que nuestro índice o tasa de crecimiento de población. Ahora, para los parámetros de la curva logística, en este punto ya entramos a lo que sería lo que nos pide la norma. La normativa nos dice que todo crecimiento poblacional tiene que tener su curva logística. ¿A qué se basa en eso? A que apliquemos esta fórmula que se nos presenta aquí, en la cual nos dice
Una población futura es igual a L, un factor L, dividido entre 1 más un factor M, multiplicado por el número de Euler elevado a, que es nuevamente otro factor, por el tiempo. Pero en esta fórmula no nos está aclarando cuál es el valor de t. En este caso nos da la fórmula de lo que es L, nos da el valor de M, nos da el valor de A. En este caso, van a disculpar. Retomando las clases. Entonces, estos valores de los factores de la curva logística nos da, ¿verdad? Nos da como unas fórmulas las cuales podemos aplicar como. La población O, en aquí ya estoy aclarando, se trata de la población 0, es decir, de la población inicial. La población 1 y la población 2. Todo esto está aclarado aquí en la tabla, para luego aplicar a la fórmula. En lo único que se debería saber dónde aclarar es en el año, ¿verdad? El año 0 para nosotros, ¿cuál va a ser? Va a ser 1990, porque es el año que le hemos determinado como año 0. Pero este 1990 tiene que ser para todos los datos futuros que vayan a calcular. Es decir, si van a calcular para el 2040, tiene que ser a partir, simplemente va a ser la diferencia del año 0 menos el 2040, aquí como lo refleja en esta parte de aquí, ¿verdad? En este caso, si he querido calcular del año 2022, tiene que ser menos mi año 0, que es 1990, en este ejemplo. Para cualquier otro año que ustedes se den, en aquí ya lo he resaltado, siempre tiene que ser a partir del año 0 o t sub 0. Esa parte, por favor, no es este t el valor del año donde están calculando, no se aplica directamente 2040 y ya, sino es que tiene que estar restado menos el año 0. Entonces, una vez obteniendo esos valores, directamente ya nos pasamos a lo que sería la proyección de poblaciones. Nuevamente, en la guía se les está pidiendo un gráfico. Se les pide que grafiquen este crecimiento de población. ¿Cómo se realiza? Simplemente es el tiempo va a estar en su factor X y en el factor Y va a estar la población creciendo, ¿verdad? Entonces simplemente tienen que hacer ese gráfico. En este caso vamos a tratar de insertar y vamos a tratar de graficar. Y vamos a decir el año o el tiempo va a ser mi factor X y mi población, ya sea la población lineal, en este caso, va a ser mi factor Y. Entonces, vamos a obtener un gráfico en el cual, en este caso, nos da una línea recta porque hemos hecho una progresión lineal, ¿verdad? No hemos hecho una progresión exponencial. Lo mismo va a suceder si yo hago lo mismo para lo que sería la población lineal. Digo, para la población exponencial. En este caso voy a eliminar estos datos y si yo quiero, digamos, graficar lo que sería la población exponencial, entonces se va a formar una curva. No se nota muy bien, pero esto ya se ha formado una curva, ¿verdad? Entonces, ese es el único, son los tres gráficos para sus tres poblaciones que tienen que hacer, en el cual el tiempo va a estar en el eje X y la población en el eje Y. Luego, nuevamente a ver qué, nuevamente después nos pide, volviendo a la guía, ¿qué nos pide? Nos pide lo que sería a ver, ya tenemos lo que sería la tasa de crecimiento de población, se aplicando los tres métodos, ya sea estadístico, regresión lineal, geométrico y exponencial. El estadístico simplemente es la curva logística, solamente es este método de aquí. Este es el estadístico. Entonces, volviendo a lo que sería nuestra guía, tenemos lo que sería la dotación y nos pasaríamos directamente a lo que sería la dotación, ¿verdad? En este caso, tenemos que calcular una dotación inicial. Para eso se nos está dando los datos. En este caso, están aquí abajo. Se nos está dando los siguientes datos. Lo que serían los consumos, la cantidad. En este caso, ¿qué es lo que ya habíamos determinado antes?
La sumatoria de estos consumos es lo que debería consumir promediariamente una persona, ¿verdad? En este caso, todas las personas vamos a asumir que se duchan cada día y gastan 25 litros. En el inodoro se gastan 15 litros, lavamanos 10 litros, lavavajilla, etcétera, etcétera. Estos son los consumos que cada persona tiene en su día a día. La sumatoria de estos consumos es la dotación que se le debería dar a cada poblador de nuestra ciudad. Pero aparte, para la dotación inicial se tiene que asumir otros factores. En este caso, nos dice que el 20%, la influencia de las industrias, es decir, la industria, ya sea la industria, podríamos decir, de alimentos, industrias de construcción, y todo lo que se refiere a la fábrica, nos dice que utilizan el 20% del consumo. Ese 20% simplemente va a ser la sumatoria de estos y sacar el 20% de esa sumatoria. No es necesario analizar todo una vez calculado los consumos, las dotaciones y luego, mejor dicho, haber proyectado las dotaciones y calcular consumos para recién calcular este factor. No, no es necesario. Este 20% directamente se lo multiplica a lo que sería la sumatoria de la cantidad o de estos datos que se le está dando. Lo mismo para lo que serían mercados, cementerios, hospitales, en estos casos residencias públicas, que dice que gasta el 15%, es decir, hay que sumarle un 15% más a esta sumatoria. Y luego por desgastes, accidentes que son considerados fallas en el sistema, nos dice un 13% de la sumatoria. El total va a ser su dotación inicial. Ahora, para el índice de crecimiento de dotación, ¿qué nos está dando? Los datos nos está dando habitantes sin servicio, consumo actual y un delta D. En ese caso, ustedes tienen que aplicar el método que habíamos visto antes, en el cual calculábamos el índice de dotación con la siguiente fórmula, ¿verdad? Índice de dotación es igual a dotación final menos dividido entre dotación inicial, todo sobre 1 sobre el periodo menos 1. Como pueden ver, aquí ya tienen programado este índice. Lo único que teníamos que calcular con la población era si la población no tenía lo que sería, no tenían, primero teníamos que calcular los consumos. Si la población no tenía, aquí abajo lo vemos, no tenía agua potable, simplemente se les restaba a la población total. Población total menos la población sin servicio nos va a dar la población con servicio. Con eso calculamos sus consumos y una vez que calculamos los consumos, o como nosotros lo determinaríamos, la cantidad de consumo en metros cúbicos, ya tenemos la cantidad de usuarios que tienen servicio, vamos a calcular su dotación media con esta fórmula, que no es nada más que el consumo medio multiplicado por 100 dividido entre la cantidad de usuarios, y así obtenemos lo que sería la dotación media. Y con estas dotaciones medias y aplicando esta fórmula, tranquilamente calculamos el índice de dotación, ¿verdad? ¿Cuál es la condición? La primera condición que tenemos que aplicar es que tiene que ser mayor a 0,5%, pero tiene que ser menor a 2%. Es decir, si a mí me sale 2,5, lamentablemente la norma me restringe a un solo 2%, entonces yo solamente puedo aplicar el 2% del índice de crecimiento de dotación. Antes ya habíamos determinado que la dotación, la proyección de las dotaciones es muy similar a lo que es la geométrica. Es igual a la dotación inicial multiplicado por 1 más el índice de crecimiento de la dotación dividido entre 100, todo elevado entre un valor t, que son los años que queremos proyectar. Este valor t, muchos piensan que es igual al año, pero no. Es igual al año 0 menos, al año de proyección. En este caso podría ser 2021, 2025, 2030, menos el año 0. Entonces, esta diferencia entre el año donde estoy proyectando menos el año desde donde estoy partiendo es el valor del t. No es el año directamente. Como aquí pueden ver, el año 0 lo estoy determinando por un t0. Por eso es que lo he numerado. Entonces, en mi año 0, mi factor t va a ser 0, entonces mi dotación inicial va a ser dotación inicial. Para mi año 1, esto se eleva a 1, para mi año 2, 3, 4, etcétera, ¿verdad?
Entonces la proyección de dotaciones es muy similar a la proyección geométrica, entonces ahí no hay dónde perderse. Lo único sería aquí que revisen esta parte de cómo calcular el índice de crecimiento. De acuerdo. Una vez que tengamos lo que serían las dotaciones y las poblaciones, con nuestro factor K que nos están dando en este caso, tenemos lo que sería K1 y K2, tenemos que hacer un análisis de caudales en el periodo de tiempo y en el transcurso de los años. Es decir, en el año 2000, en el año 0, que en este caso va a ser su año 2022, su consumo ya tienen, ya este es el consumo que han calculado. Pero para el año de enero, febrero, marzo, abril, simplemente tienen que multiplicar ese consumo multiplicado por K1. Entonces, multiplicado por K1, ¿qué están obteniendo? Están obteniendo los consumos reales. Aquí tienen. Están calculando los consumos reales para cada uno de estos meses. El promedio les va a salir 1. Es decir, el promedio que saquen de todo eso, les va a salir su dotación media. Pero ahora, para poder analizar también en lo que sería en el transcurso de las horas, se multiplica lo que sería la dotación por K1 y luego por K2, obteniendo lo que sería ahora ya no solamente los consumos de cada mes, sino de cada mes en el transcurso del día, cuánto se consume cada hora. Un ejemplo de cómo funcionan estos factores es fácil porque cuando nosotros, digamos, en junio, nos dice 0,834 de la dotación, porque en junio lo más probable es que por el frío se consuma menos agua, ¿verdad? Hay menos personas que consumen agua, entonces la dotación baja. Lo mismo pasa en los K2 horarios. Cuando nosotros estamos al mediodía es cuando más se consume agua, donde la gente está cocinando, está lavándose, se está listando para ir a su trabajo, ya sea colegio, escuela. Entonces al mediodía siempre va a representar el mayor consumo de nuestra red. Entonces, para saber los consumos de nuestra red, es por eso que se crean estas tablas. Pero ahora, estos caudales medios no son los caudales que se están adaptando a nuestra red, ¿verdad? A nuestra población. Para poder hallar un caudal de diseño, aquí lo tenemos la fórmula, simplemente es el K1 máximo más el K1 mínimo dividido entre 2 por el K2 máximo más el K2 mínimo dividido entre 2, es un promedio. Todo esto multiplicado por el caudal medio. ¿Qué es el caudal medio? Simplemente es la sumatoria y división, el promedio, en otras palabras, de todos los consumos a lo largo de todos los años. Estos son los consumos que tenemos hasta el fin de nuestro periodo de diseño, ¿verdad? El promedio nos da el caudal medio. Y con esta fórmula de aquí, estamos hallando lo que sería nuestro caudal de diseño. Y este va a ser nuestro caudal de diseño con el cual ustedes deben diseñar su red. Entonces, en esta parte ya estarían hasta aquí, ya tendrían lo que serían para poder realizar, ¿verdad? Ya tendrían el material para poder realizar. Consumos, ya hemos hablado de eso, simplemente es hacer esa tabla con las poblaciones y las dotaciones. El caudal de diseño, ya les he dado la fórmula, se halla con los factores K. Este es nuestro caudal de diseño. Esta fórmula nos ayuda a hallar lo que sería nuestro caudal de diseño. Y lo que sería fuentes de agua, estaríamos llevando la siguiente clase, ¿verdad? Hasta esta parte, por favor, vean las tablas y con sus propios datos traten de resolver, traten de hallar todo esto. Como pueden ver, todo es práctica, ya que la teoría en las tablas y ya sea los ejercicios que tienen, ya está realizada, ya está hecho esta parte. Lo único que sería que ustedes practiquen para que en el examen pueda hacerlo más rápido. No sé si alguien tiene alguna duda, hasta aquí, hasta dotación, hasta el 2.33 que hoy día hemos visto. No sé si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda. Podría realizarla ahora. Sí, disculpe, está grabando la clase así para volver a repasar al momento de hacer el proyecto. Sí, está grabado lo que sería la clase.
Ya lo he grabado, lo voy a compartir hoy día, pero esta parte también ya lo hemos visto antes, en lo que era la resolución del examen, Paula ha dedicado para que podamos repasar también de ahí. No se olviden que todos estos datos tienen que ser con los datos que les estamos dando aquí abajo. Y por eso revisen muy bien también las tablas que les estoy dando, no solamente copien sus datos y luego que los resuelva y presenten así, no, porque si algún dato no coincide, es decir, si algún término o dato no coincide, automáticamente su proyecto se va a anular. Por eso tengan mucho cuidado en esa parte, por eso traten de hacer siempre analizando o si es posible, ustedes mismos prográmense nuevamente esta planilla. No es muy complicado, ya lo han visto, ya lo hemos resuelto varias veces. No es complicado la planilla. Aquí también ya lo tienen la teoría de cómo poder realizar también las planillas. Entonces eso practiquen con sus propios datos porque esto mismo les va a servir para su examen. Entonces, no sé si alguien más tiene alguna duda, alguna pregunta. Sí. Sí. Con respecto del evento de mañana, entonces de aquí, pero ya no hay nada más de preguntas, ¿verdad? Del ejercicio. Eso. No, ¿verdad? Ya, voy a dejar de compartir pantalla. Ya. Mañana es lo que sería la entrada universitaria. Yo también mañana voy a estar ocupado como estoy en la entrada. Entonces, directamente lo vamos a suspender la práctica para el día miércoles. ¿Está bien? Mi día miércoles tienen clases con el ingeniero. Voy a recoger las prácticas en lo que sería el horario de 4 a 6 de la tarde. O alguien si tuviera algún problema. Estaba pensando de 12 a 2, pero lamentablemente el ingeniero va a seguir pasando virtual, entonces que tengan que llegar ese mismo instante que terminan las clases va a ser muy complicado. Por eso les voy a dar el horario de 4 a 6 de la tarde para el día miércoles. No sé si alguien tuviera problemas ese horario. Sí, yo tengo exposición de maquinaria, no voy a poder ese horario. Sí, yo igual tengo Para el laboratorio. jueves. A ver, en este caso. Entonces, lo dejaríamos directamente lo que sería nuestra siguiente clase el sábado, ¿verdad? Mañana de todas formas no vamos a pasar clases porque yo igualmente estoy en lo que serían los ensayos y preparativos para la entrada universitaria, entonces sería directamente el siguiente sábado. Eso por favor, ya lo estamos ahorita anotando. Sería para el siguiente sábado entonces, para el sábado, estoy viendo que sería, creo que es el sábado siguiente, 22, ¿verdad? Entonces directamente estaríamos dejándolo de la práctica para el sábado 22. No, sí o sí impreso. Tienen que traerlo impreso y de lo más recomendable es que si están haciendo en cualquier programa, practiquen para imprimir, porque el proyecto, aparte de entregarme lo que sería físico, aparte de entregar lo que sería su disco, me tienen que entregar impreso lo que serían sus planillas, para poder verificar así que verdaderamente han utilizado los datos y que no han modificado a último momento y luego han presentado, ¿verdad? O que no están haciéndose hacer con otras personas y las planillas simplemente están cambiando datos. En ese caso, por eso es todo, practiquen en imprimir en Excel, ya que a veces se suele complicar porque una vez que se trata de imprimir a un tamaño carta, ya sea horizontal o vertical, todo se desconfigura, así que traten de practicar esa parte, así que los que están haciendo en Excel, imprímanlo impreso, tienen que entregarme en físico, es la entrega sí o sí. No es necesario. Directamente yo voy a calificar lo que sería el procedimiento. En este caso, si es repaso de hidráulica, necesito revisar solamente sus líneas de energía y sus resultados. Después el procedimiento, como las fórmulas son sustituibles, incluso los que han hecho a mano, lo más probable es que hayan puesto en la calculadora y luego sacar los resultados del sistema de ecuaciones, ¿verdad? Entonces no es necesario que me presenten sí o sí la planilla, solamente que lo impriman y si han hecho a mano, bueno, ya presentar presencial. Eso sería todo entonces, compañeros. No sé si tiene alguien más alguna duda. Sí, bien, sí, gracias. Ya está. Bueno, todo eso entonces, ahora voy a escribir al grupo y voy a confirmar que la entrega de la práctica va a ser el sábado 22.
Solo es la práctica 1, la práctica que es de diseño, la práctica 2, lo vamos a dejar pendiente hasta el examen del ingeniero. ¿Está bien? Eso por favor aclarar, porque creo que otros estaban haciendo las 2 prácticas. Está bien, así. Ya. Bueno, eso sería todo. Ya terminaríamos la clase. Como ya les aclaro, mañana no va a haber clases. Y nos veríamos directamente hasta el sábado, no, hasta el siguiente viernes 21. Hasta luego, compañeros.